Capítulo 7. Algunos días después terminamos los trabajos que diariamente hacíamos en el palacio del visir. Fuimos a pasear al zuque de los mercaderes. Aquella tarde la ciudad presentaba un aspecto febril, fuera de lo común. Era que por la mañana habían llegado 2 grandes caravanas de Damasco. Los bazares aparecían llenos de gente. Los patios de los almacenes estaban atestados de mercaderías. Los fieles rezaban en las puertas de las mezquitas. Por todas las calles se veían los turbantes blancos de los forasteros. Y no eran solo los turbantes los que nos parecían blancos, sino que todo se nos presentaba de ese color. Daba la impresión de que la gente caminaba en las puntas de pie. Todo estaba impregnado de un fuerte aroma de aloe, especias, de incienso, de mirra. Parecía que se anduviera por una inmensa droguería. Los vendedores pregonaban sus mercaderías, aumentando su valor con elogios exagerados, para los que es tan fértil la imaginación árabe. Este rico tejido es digno del profeta. Amigo, es un delicioso perfume que aumentará el cariño de vuestra esposa. Reparad, oh sheik, que estas chinelas y en este lindo cafetán que los dijins recomiendan de Los Ángeles. Se interesó Beremis por un elegante y armonioso turbante azul claro, que un sirio medio jorobado ofrecía por 4 dracmas. La tienda de este mercader era muy original, pues todo allí, turbantes, cajas, pulseras, puñales, etc., se vendía por 4 dracmas. Había un letrero que, en caracteres árabes, decía «Los 4 cuatros». Al ver a Beremis interesado en adquirir el turbante azul, objeté: «Juzgo una locura el comprar ese lujo. Tenemos poco dinero y no hemos pagado aún el hospedaje». «No es el turbante lo que me interesa», retrucó Beremis. «Observo que la tienda de este mercader se llama Los 4 cuatros. Hay en ello una gran coincidencia digna de mi atención». «¿Coincidencia? ¿Por qué?» «En este momento, Bagdalí», replicó Beremis, «la leyenda que figura en ese letrero me recuerda a una de las maravillas del cálculo. Podemos formar un número cualquiera empleando solamente 4 cuatros, ligados por signos matemáticos». Y antes de que le interrogase sobre aquel enigma, Beremis explicó dibujando en la fina arena que cubría el piso: «Quiero formar el número 0. Nada más simple, basta escribir 44 menos 44. Eso es igual a 0. Están así los 4 cuatros formando una expresión igual a 0. Pasamos ahora al número 1. Esta es la forma más cómoda. 44 dividido 44 me da 1. ¿Quiere ver ahora el número 2? Fácilmente se usan los 4 cuatros escribiendo 4 dividido 4 más 4 dividido 4, que eso es igual a 2. El 3 es más fácil todavía. Basta escribir la expresión 4 más 4 más 4 dividido 4. Esto me da 3. Repare en que la suma de 12 dividida por 4 da un cociente 3. Resulta así el número 3 formado por 4 cuatros. ¿Cómo formaréis el número 4?, pregunté. Muy fácilmente, dijo Beremis. El número 4 puede formarse de varias maneras. Una de ellas sería la siguiente: 4 más 4 menos 4 dividido 4, eso me da 4. En la que el segundo sumando vale 0 y su suma por lo tanto vale 4. Noté entonces que el mercader sirio seguía atento, sin perder palabra. La explicación de Beremis, como si mucho le interesasen las expresiones aritméticas formadas por los 4 cuatros. Beremis continuó: para formar el número 5, por ejemplo, no hay dificultad. 4 por 4 más 4 dividido 4, eso es igual a 5. Enseguida pasamos al 6. 4 más 4 dividido 4 más 4, eso es igual a 6. Una pequeña alteración de la expresión anterior la convierte en 7. 44 dividido 4 menos 4. Eso me da 7. Y de manera más simple logramos el 8. 4 más 4 más 4 menos 4 igual a 8. El 9 no deja de ser interesante. 4 más 4 más 4 dividido 4, eso me da 9. Y ahora una expresión igual a 10, formada por los 4 cuatros. 44 menos 4 dividido 4. Ahí está el 10. En ese momento el jorobado dueño de la tienda, que estuviera oyendo la explicación del calculista, en actitud de respetuoso silencio e interés observó:
Por lo que acabo de oír, el señor es hábil para sacar cuentas y hacer cálculos. Le regalaré este bello turbante como presente si se sirve explicarme cierto misterio que encontré en una suma y que me tortura desde hace 2 años. Y el mercader narró lo siguiente. Presté cierta vez la cantidad de 100 dracmas, 50 a un sheik y los otros 50 a un judío del Cairo. El sheik pagó su deuda en 4 cuotas, del siguiente modo. Pagó 20, quedó debiendo 30. Pagó 15, quedó debiendo 15. Pagó 10, quedó debiendo 5 y pagó 5 y quedó debiendo 0. La suma de ambos me da 50. Fíjese que en cuanto a la suma de las cuotas pagadas como la de los saldos deudores es igual a 50. El judío pagó también los 50 dracmas en 4 cuotas, del siguiente modo. Pagó 20, quedó debiendo 30. Pagó 18, quedó debiendo 12. Pagó 3, quedó debiendo 9. Pagó 9, quedó debiendo 0. Si hago las sumas correspondientes a ambas columnas, en una me da 50 y en la otra 51. En este caso, la primera suma es 50, mientras que la segunda da un total de 51. No sé explicarme esa diferencia de 1 que se observa en la segunda parte del pago. Sé bien que no salí perjudicado, pues recibí el total de la deuda, mas ¿cómo justificar el hecho de ser la segunda suma igual a 51 y no a 50? Amigo mío, aclaró Beremis, esto se explica con pocas palabras. En las cuentas de pago, los saldos deudores nada tienen que ver con el total de la deuda. Admitamos que una deuda de 50 fuese pagada en 3 cuotas, la primera de 10, la segunda de 5 y la tercera de 35. Efectuemos las sumas. En este ejemplo, la primera suma es 50, mientras que la de los saldos es 75. Podía también haber resultado igual a 80, 99, 100, 260, 8000 u otro número cualquiera. Puede ser por casualidad. Puede por casualidad dar 50 como en el primer caso o 51 como en el caso del judío. Quedó conforme el mercader al haber entendido el asunto, cumpliendo su promesa de ofrecer como presente el calculista el turbante azul que valía 4 dracmas. Beremis, para distraer al buen mercader, le contó enseguida este curioso episodio. Omeya, rey de Yemen, tenía un tesorero llamado Kelal, que parecía muy cuidadoso y probo. Queriendo el monarca asegurarse de la honestidad de su auxiliar, hizo lo siguiente. Durante 3 días colocó sin decir nada un dracma en la caja de los gastos. Resultaba claro que el tesorero al finalizar el día, cuando hiciera el arqueo, hallaría el exceso de un dracma, que anotaría como saldo en el libro correspondiente. El rey observó que en los 3 días el tesorero no registraba aquella diferencia. Naturalmente que el muy ambicioso se guarda el dracma excedente, supuso el rey. ¿Quién iba a imaginar que el tesorero Kelal fuese capaz de tal proceder? Resolvió, sin embargo, someterlo a una verdadera prueba, esto es, a una prueba real. ¿Y qué hizo el rey? Pues durante los 3 días siguientes retiró secretamente de la caja un dracma y esperó que el tesorero se diese cuenta y reclamase la diferencia. Pero eso tampoco dio resultado. Mediante esas pruebas, que consideró suficientes, Omeya llamó a su gran visir y le dijo: es preciso hacer con urgencia un interrogatorio. Tengo serias razones para desconfiar de nuestro tesorero Kelal. Creo, mi rey, que es necesario investigar, replicó el visir. Puedo probar que el indigno Kelal no procede con honestidad. ¿Cómo?, preguntó el rey. Dijo entonces el ministro: sepa vuestra majestad que resolví una vez saber si eran exactas o no las cuentas presentadas diariamente por el tesorero de la corte. Sin decir nada, durante 3 días retiré de la caja la cantidad de un dracma. Pues bien, el tesorero nunca notó lo que yo retiraba. A continuación, y también durante 3 días, coloqué un dracma en la caja de Kelal, sin que él registrara ese exceso. Ahora bien, cuando un tesorero no anota con exactitud las diferencias de caja, es porque su forma de proceder se aparta de los principios de la más elemental honestidad. Con sobrada razón se asombró el rey al oír el relato del gran visir. Estaba así explicado el misterio del caso. Las leyes del destino son insondables. Extraordinaria coincidencia, los mismos días en que él ponía un dracma, el visir retiraba la misma cantidad de la caja.
El rey no hizo otra cosa en los días siguientes que retirar al diligente Kelal el dinero colocado por el astuto ministro. Avergonzóse entonces el digno monarca por el espionaje a que sometiera a un funcionario tan fiel y que tanta lealtad y dedicación había demostrado siempre, así como de haber empleado esos ardides y fraudes que fueron anulados, empleando iguales medios por el visir. Cuando el ministro terminó el relato, el poderoso rey se levantó y dijo, mirándolo fijamente: «Sus palabras, visir, solo prueban que nuestro tesorero Kelal es escrupuloso y honestísimo en sus funciones. Resuelvo, pues, que no se haga el interrogatorio y que Kelal quede en su puesto con el mismo cargo y doble sueldo». El visir, al oír esa inesperada sentencia del rey, tuvo un ataque al corazón y cayó fulminado sobre las gradas del trono. Y no era para menos.